Bienvenidos inversionistas, hoy les traigo esta gran acción, ya que esta es la que ganó esta semana, es de Grupo Gruma. Bueno, hablemos un poco de su historia. Es una compañía global de alimentos, orgullosamente mexicana, líder en la producción de harinas de maíz, tortillas y grapes. También son una importante jugador en la categoría de panes planos o flatbreads, así como en otras categorías como arroz, frijol, snack, pastas, condimentos, palmitos, entre otras. En Gruma cuentan con una notable expansión internacional que incluye operaciones en América, Europa, Asia, Oceanía, con más de 73 plantas estratégicamente ubicadas en una de las más importantes de más de 110 países a través de sus marcas globales, Maseca y Misión, así como una gran cantidad de marcas líderes locales, como por ejemplo Guerrero en Estados Unidos y Tortirricas y Tosti en Costa Rica. También aquí vemos que dice su gran visión de negocios han llegado a casi todos los rincones del mundo y han contribuido a mejorar la calidad de vida tanto de nuestros colaboradores como de nuestros clientes y consumidores, al ofrecer productos y servicios de la más alta calidad y además de generar valor para nuestros accionistas. El compromiso social es prioridad para Gruma, pues apoyan al desarrollo integral de las comunidades donde tiene presencia, siempre ofreciendo alimentos de alta calidad, accesibles, que todas las familias puedan consumir, creando fuentes de trabajo, reinvirtiendo utilidades, implementando procesos amigables con el medio ambiente, favoreciendo la capacitación y el progreso de las personas y sin descuidar su continuo crecimiento. Esta acción es muy buena, como ustedes a lo mejor la conocen, es como Gruma, pero igual tiene varias marcas, ya sea como Maseca, y también tiene tipos de productos, ya también tiene productos en harinas, tortillas, frituras, flatbreads, como les dije, que es pampita, bases de pizza. Eso es esto. Y también dice que valor agregado, ya que también producen salsas, snacks, productos básicos, arroz y avena también ya están produciendo. Y en tecnología, están invirtiendo en mucha tecnología para su sustentabilidad. Aquí también vemos las marcas que tienen. Vean casi todas las marcas que tienen en diferentes países. En Estados Unidos, Guerrero. Vean, aquí también está la marca de Tostis, La Misión. Bueno, aquí ustedes pueden entrar a la página de Gruma y pueden ver hasta la información sobre los accionistas. También pueden encontrar sus reportes trimestrales y sobre lo que se dedica, su historia. Para mí es una muy buena acción y bueno, vamos a checar su análisis fundamental. Vamos allá. Bueno, ya estamos aquí en su análisis fundamental de Gruma. Vamos a ver. El último viernes cerró a 254.21. Esto es lo que estuvo el día viernes, ya que este video lo grabo el sábado 18 de febrero. El cierre anterior, eso fue el cierre del jueves, cerró en 252.94 y abrió el día viernes en 253.58 centavos. Por eso tuvo una pequeña ganancia, ¿vale? Cerró con el 0.50%. Bueno, aquí también ya vemos que varios accionistas ya están dejando sus órdenes. La quieren comprar en 253.34. Quieren comprar 1000 acciones. Bueno, eso es bueno, no tiene mucho volumen. Pero también quieren venderla. Quieren vender a 255.14. 82.100 acciones. O sea que también tengan un poco de cuidado, que están vendiendo muchas acciones. Pero es muy buena esta acción, ¿vale? Es la única acción, creo, que se dedica a esto de las harinas y todo esto de tortillas. Ha tenido un precio solamente en un día, el mínimo de 250 pesos y el máximo de 255.92. Eso es muy bueno. Yo que también a veces la ocupo para hacer trading. Solamente ocúpenla cuando tiene un buen volumen, ¿vale? En el intervalo de 52 semanas ha tenido un precio mínimo de 190.82 y un precio máximo de 283.80. El volumen que tiene ahorita por un mes es de 282.583 acciones. Eso es bueno.
bueno, no tiene mucho volumen, pero es bueno. En el rango de 3 meses tiene más de 500,000 acciones en 3 meses, es muy bueno también por su volumen. Bueno, aquí vemos la capitalización de mercado, vale 94,121 billones. Esto es lo que vale en la Bolsa Mexicana de Valores la empresa. El beta es la métrica que se utiliza para saber si una acción es volátil y riesgosa. Si el beta es más del número 1, es muy volátil y riesgosa. Lo que queremos es que esté menos de 0.50 para que sea menos riesgosa. Y aquí nos damos cuenta que el beta es de 0.43. O sea, eso quiere decir que no es volátil ni riesgosa. ¿Ok? Bueno, también vamos a ver el P-ratio, bueno, que es el precio-beneficio. Tiene de 17.76. El P-ratio es una métrica que se utiliza para saber la evaluación de una empresa, si la compañía está sobrevalorada. Bueno, como yo lo sé, si está entre el 10 y el 20, está en un precio, bueno, precio intermedio, razonable. Pero si tiene más del 20, estaría muy sobrevalorada la empresa. Y aquí la vemos que tiene 17.75. ¿Ok? Bueno, esta empresa tiene un precio, se dirá regular, pero un poquito caro, pero regular. No está exageradamente, no está sobrevalorada, ¿ok? Bueno, el BPA, como ustedes lo saben, el BPA es la ganancia que por cada acción se lleva la compañía. La tenemos en 14.91. Eso quiere decir que se ganan 14 pesos con 91 centavos por cada acción que venden. Eso es muy bueno para esta empresa. Bueno, aquí dice que la fecha de beneficios entregará su reporte el 22 de febrero del 2023. O sea que hay que tenerlo en cuenta para ver si esta acción tiene buenos fundamentos. Chequenlo, el 23 de febrero va a entregar su reporte. Bueno, aquí dice que el dividendo que va a entregar supuestamente este año va a ser de 21 pesos con 60 centavos. Creo que eso es muy bueno. Bueno, aquí dice fecha de dividend desde el 6 de julio del 22. Tiene un precio de 74,23 que lo prevén que va a ser anual, ¿vale? Pero nosotros sabemos que en la Bolsa Mexicana de Valores y GBM tienen un precio objetivo de 371. Bueno, vamos a ver. Dicen que este año podría subir a 371, pero aquí no nos marca eso. Bueno, vamos a checar a ver si los analistas también hablan sobre eso. Vamos a verlo. Vamos a checarlo. Se meten aquí donde dice análisis. Solamente denle hasta abajo. Aquí igual pueden encontrar varias métricas de las que vimos allá. Pero primero traten de checar los indicadores que les muestro, ¿vale? Para que después ya puedan leer esto más fácilmente. Bueno, aquí nos damos cuenta que la siguen 15 analistas. Eso es muy bueno. O sea que si piensan que va a tener un buen crecimiento, ¿ok? Bueno, aquí como lo vemos en lo verde, dice comprar. 9 analistas dicen que compres, ¿ok? 2 analistas piden que solamente 4 analistas piden que mantengas. Rendimiento bajo, solamente un analista piensa que tiene un rendimiento bajo en enero. Y 2 en compra agresiva, solamente 2 analistas. Y ellos sí piensan que a un transcurso largo, bueno, un mínimo tiene de 210 pesos, a mediano plazo puede llegar a 274.23. Y a largo plazo ellos también piensan que puede valer 371 pesos. Eso es muy bueno, ya que estos analistas también están pensando que a largo plazo pueda cumplir ese objetivo de 371. O sea hay que ponerle atención, ¿vale? Porque a lo mejor sí puede llegar, solamente que a lo mejor más adelante, entregando buenos reportes, sí se pueda levantar rápidamente esta empresa, ¿va? Téngalo en cuenta. Vamos a checar los dividendos. Aquí solamente póngale solo dividendos. Aquí donde dice diario, cámbienlo y póngale mensual. Acá en la fecha, póngale a 5 años y denle a aplicar acá del lado derecho. Ok. Bueno, aquí como te das cuenta, este año, en el 6 de julio, pagó un dividendo de 5 pesos con 40 centavos. En abril y en enero, bueno, paga enero, abril y julio. En enero y abril pagaron 1 peso con 30 centavos. También no fue muy mal dividendo, ¿vale? Pero se ha ido incrementando poco a poco, ya que también cayó esta acción cuando, bueno, estuvimos en la pandemia. Pero si se dan cuenta, siempre ha tenido dividendos más de 1 peso. Ha pagado de manera trimestral en los últimos años. Eso es muy bueno. Pero pues sí nos indica que puede pagar más de 20 pesos. Es posiblemente, ya que si se han dado cuenta, Fibra Monterrey, Fibra Danos, Funo 11 han pagado
un mayor dividendo, ya que están pagando dividendos atrasados. O sea que sí podría ser que este año paguen más de 20 pesos. Vale, ténganlo en cuenta. Porque sí, ahora sí todas las empresas están discutiendo con los dividendos. Eso es bueno para nosotros. Bueno, vamos a hacer el análisis técnico. Aquí estamos en Grupo Gruma. Bueno, lo primero que vamos a checar, cómo va a corto plazo, a largo plazo, y si es un momento para entrar. Vamos a checarlo. Vamos a verlo a corto plazo con MACROS de 5 y 21 días. Bueno, ahorita estamos en tendencia bajista por el momento. Tenemos esta gran caída. ¿Ok? O sea que sí, ahorita por el momento estamos en caída. Pero también nos marca una posible recuperación a corto plazo. Como les digo, esto es a corto plazo para checarlo. Posiblemente en un mes más ya tengamos una tendencia alcista. ¿Ok? Porque cuando la línea verde está arriba y la roja abajo es tendencia bajista. Pero si nos damos cuenta, más acá atrás, aquí es preocupante porque sí tocó sus mínimos. Eso no es muy bueno, ¿eh? Pero bueno, a largo plazo sí podría tener una recuperación buena. Pero tengan cuidado, esperemos al reporte que van a dar. Al momento de que entregue reporte, si es muy bueno van a ver que va a subir, pero si lo reporta malo esta acción puede caer. Así que hay que esperar hasta el reporte. Bueno, aquí vamos a ver nuestro super trend. Y sí, estamos en tendencia bajista, pero a lo mejor terminando este mes posiblemente ya entremos en una tendencia alcista. Cuando esto ya cambia a verde, ¿vale? Porque aquí ya vemos que llevamos una tendencia un poco alcista de unos días. Como aquí más o menos me di cuenta, aquí es un mes más o menos de caída. Posiblemente igual aquí tengas un mes de caída. Bueno, esperemos, le digo a los reportes, también por eso a lo mejor tiene caída, porque a lo mejor piensan que no va a tener un buen reporte. También el volumen es muy importante, aquí vemos que muchas personas están comprando. Eso es bueno, ya que si hay muchas personas comprando, esto va a subir. Bueno, vamos a checar mis indicadores más básicos que he checado y los más importantes para mí. Checamos el Stochastic y el MACD. El Stochastic nos marca que bueno, si ha tenido una tendencia alcista y no ha caído, ya tiene un largo tiempo, Desde el 2022 no ha llegado hasta los mínimos de aquí abajo. Posiblemente sí llegue, como ahorita nos está marcando una tendencia que posiblemente ya sea una entrada. Pero aquí el MACD igual, aquí está la entrada, como les digo. Aquí ya es como para empezar a comprar. Bueno, aquí ya solamente casi entrar a mantener para que no tengas pérdidas. Pero, bueno, ahorita la vemos que sí va una tendencia alcista, ¿ok?
Acá el MACD nos marca también que ya va a ser un cambio de tendencia. Posiblemente esta acción sí suba. Como ustedes se han dado cuenta, a lo mejor si la han seguido, esta acción sí ha subido, sube de 20 pesos, de 10 pesos, 15 pesos. La última vez cuando cayó a 200, vean, llegó ahorita como a 170, casi 70 pesos solamente en una acción, en unos meses nada más. Eso es bueno, pero tengan cuidado. Bueno, aquí vamos a ver que también casi no ha tenido entradas en el trading. Ya como te digo, esta acción no es muy volátil ni riesgosa, o sea que también no ha tenido muchas caídas. Pero bueno, hasta el momento es buena. Si tú la tienes en tu portafolio, solamente guíate y compra en las partes de abajo, como te lo muestro siempre. Si eres trader, nomás vende arriba, ¿vale? Mi recomendación, pues siempre compra en la parte de abajo. Ese sí puede tener una alza, pero bueno, todavía hasta que entreguen el reporte trimestral sabré si sí podría llegar a los 371. Pero bueno, como te lo dije, esta acción es buena, no es volátil y bueno, sí sería un poco recomendable, ¿vale? Pero bueno, espero te haya gustado el video, espero que todo salga bien y espero que sigas mis videos. Bueno, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Bye.